coordenadas 3 en X, menos 2 en Y, y C tiene coordenadas 1 en X y menos 4 en Y. Bien, esto será algo así, ¿no? O sea, una circunferencia nos imaginaremos de la siguiente forma. Tenemos 3 puntos, digamos que por aquí está A, B, C, ¿no? No sé, algo así. O sea, tenemos A, que tiene coordenadas 1,0, B, 3, menos 2, C, 1, menos 4, algo así, ¿vale? Entonces, este solo es un ejemplo, no estamos graficando la circunferencia, sino que es así como si los puntos están algo así. Y aquí está el centro, que tiene las coordenadas H, K. Y además el del centro, a la distancia del centro a cada punto, esa distancia va a ser el radio. Entonces nos pide calcular el radio y la ecuación ordinaria de la circunferencia. Bien, borramos esto de aquí. Entonces tenemos que recordar nosotros cuál es el modelo de la ecuación general de una circunferencia. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f, eso es igual a 0. Bien, aquí conocemos 3 puntos de la circunferencia, por lo tanto podemos reemplazar aquí y tener un sistema de ecuaciones lineales de 3 por 3 y resolver, ¿no? Tendríamos a, primero aquí tendríamos x, y, la pareja x, y, la pareja x, y. Primero reemplazamos con este punto, con el punto a, 1, 0, y reemplazamos, tendríamos x al cuadrado sería 1 al cuadrado sería 1, más y al cuadrado, aquí sería x y y al cuadrado sería 0 al cuadrado sería 0, entonces lo dejamos de lado, tendríamos más dx, dx sería, d sería, nos quería la variable, pero x sabemos que es 1, nos quería 1 por d, nos quería d, más ey, pero sabemos que y vale 0, entonces sería e por 0 sería 0, por lo tanto eso deja de existir, más f ese es igual a 0. Bien, ahora con el punto tendríamos el punto B, el punto B sería 3, menos 2, y sabemos que esto representa x y representa y reemplazamos de igual forma, 3 al cuadrado sería 9, entonces teníamos 9, más menos 2 al cuadrado sería y al cuadrado, porque y menos 2 por menos 2 sería 4, más dx, que sería 3 por d sería 3d, luego sería más ey, vemos que e va a multiplicar a y, pero y vale menos 2, entonces más por menos, menos 2d, menos 2d, no, menos 12, perdón, menos 12, más f, eso es igual a 0. Y nuestra tercera ecuación sería, nuestro tercer punto sería c, que es de punto 1, menos 4, y reemplazamos, tendríamos igual forma, x al cuadrado sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1, más menos 4 al cuadrado sería más 16, ¿no? Más dx, dx sería d simplemente, porque d por 1, d, más, en este caso vamos a usar menos, menos por más, menos 4e más f es igual a 0. Vemos que aquí tenemos nuestras 3 ecuaciones lineales de 3 por 3. Tenemos que encontrar los valores de cada letra. Bien, aquí tenemos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación y nuestra tercera ecuación. Entonces vamos a encontrar el valor de f, el valor de d, el valor de f, d y e, ¿no? Entonces tendríamos aquí que copiar esto de acá. Pues se nos ha formado esas 3 ecuaciones lineales de 3 por 3. Por tanto copiamos en esta parte. Tenemos 1 más d más f, eso es igual a 0. Es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación, 9 más 4 sería 13 más 3d más 3d menos 12 más f menos 2e más f igual a 0. Nuestra tercera ecuación sería 1 más 16 sería 17. 17 más d, y luego tendríamos menos 4 menos 4e más f igual a 0. Vemos que ahí tenemos nuestras 3 ecuaciones, la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación. Bien,
Borramos entonces esto de aquí ya. Ver, hemos copiado. Igual, más 3D menos 12 más F ya. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer métodos. Podemos agarrar el 1 con este de aquí, con el 2. Entonces agarramos 1 con 2. A ver, agarramos 1 y 2. Y vemos qué podemos hacer. Vemos que aquí tenemos 1 y 2. Tendríamos 1 más D más F, eso es igual a 0, ¿vale? Estaríamos 17, el 2 agarramos, no, en este caso no agarramos ¿no? Agarramos en sí el 3. Vale, aquí sería 3. Aquí agarramos el 3. Y copiamos el 3 como está. Tendríamos 17 más D menos 4E más F, y eso es igual a 0. Bien, hemos agarrado el 1 y el 3. Aquí podemos usar nosotros el método, ya sabemos, el método de reducción. Método de reducción, donde tendremos que tener el opuesto en una de estas ecuaciones y sumar verticalmente para poder cancelar las variables. Si aquí nosotros multiplicamos por menos 1 a nuestra primera ecuación, multiplicamos por menos 1 entonces, y nos quedaría menos, aquí nos quedaría menos 1, menos D, menos F. Ahora sí sumamos verticalmente, 0 menos 1 sigue siendo 0, entonces sumamos verticalmente, 17 más 1 sería, menos 1 más 17 sería 16. 16, aquí se nos van, D con D se nos van, y nos quedaría, en este caso nos quedaría menos F. Vale, aquí solo nos quedaría F es igual a 0. En esta aquí nos quedaría F es igual a 0, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, sabemos que F es igual a 0. Aquí se nos van, vale, copiamos, ¿no? 16 más D con D se nos van y nos quedaría menos 4E. Bueno, aquí no es que nos queda F es igual a 0, se nos va, ¿no? De igual forma, igual a 0. Bien, aquí podemos despejar que el 16 se puede ir a otro lado, o esto se puede ir a otro lado, nos quedaría 16 es igual a 4E, donde el valor de E será 16, el 4 pasa a dividir a 16, nos quedaría E es igual a 4, entonces el valor de E vale 4, ya encontramos el valor de E, sabemos que E es igual a 4, bien, entonces podemos aquí reemplazar en cualquiera de esas ecuaciones. Borramos esto entonces. Si encontramos que E vale 4, lo que podemos hacer ahora es reemplazar en esta parte. Tenemos 1 más D más F es igual a 0. Bien, vamos a aquí encontrar nosotros el valor de... A ver, ¿en qué? Vamos a agarrar el 3, ¿ya? No, vamos a agarrar el 2, ya que hemos agarrado el 1 y el 3. Vamos a agarrar el 3 y tenemos 3 más 3D menos 2E más F es igual a 0. Esto de aquí vamos a decir que es una ecuación también 4. Entonces reemplazamos eso. Reemplazamos en 2, ¿no? Reemplazamos en 2. Bien, reemplazamos. Tendríamos 13 más 3D menos 12, pero E vale 4. Entonces tendríamos más F y eso es igual a 0. Bien, aquí tenemos 13 más 3D menos 8 más F es igual a 0. Tendríamos que 13 menos 8 nos quedaría más 5. Entonces 3D más F es igual a menos 5. O bueno, aquí nos va, primero dejamos como está, 13 menos 8 es 5. 5 más 3D más F es igual a 0. Bien, aquí nos conviene hacer lo siguiente. F dejarlo en este lado y decir que F es igual a el menos 5, el más 5 se va con menos 5, este más 3 se va con menos 3D. Bien, aquí tenemos una quinta ecuación, si queremos lo podemos llamar ecuación 5. Y estos 5 lo vamos a reemplazar en 1, o podemos reemplazarlo aquí en 1 para hallar el valor de D, ¿no?
Ya que sabemos cuánto vale f, entonces reemplazamos en 1, va a estar simple. Reemplazando en 1. Reemplazando en 1, entonces tendríamos aquí 1 más d más f es igual a 0. Ya sabemos cuánto vale f y nos va a quedar aquí simplemente en términos de d, ¿no? Entonces reemplazamos f, aquí copiamos f es igual a menos 5 menos 3d. Entonces reemplazamos esto aquí. Esto vamos a nombrar nuestra quinta ecuación, ¿no? Nuestra quinta ecuación. Entonces esto borramos. Simplemente el 5 vamos a reemplazar en 1. 5 reemplazamos en 1 y tendríamos 1 más d. ¿Sabemos cuánto vale d? No. ¿Sabemos cuánto vale f? Sí. F sería más f, o sea, nos va a quedar así de la siguiente manera. Más menos 5 menos 3d. Y eso es igual a 0. Porque estamos reemplazando f es igual a esto aquí y reemplazamos aquí, ¿no? Tendríamos 1 más d más con menos 5 más con menos 3d. Eso es igual a 0. Despejamos, tendríamos 1 menos 5 nos quedaría menos 4 más d menos 3d nos quedaría menos 2d. Eso es igual a 0. Despejando tendríamos que 2d será igual menos 2d. Este menos 4 se va al otro lado con más 4. Tendríamos que d es igual a 4 entre menos 2. Y finalmente será d es igual a menos 2. Vemos, hemos encontrado el valor de d. Bueno, esta no era una ecuación porque esto era en sí un valor, ¿no? E es igual a 4. Ahora sabemos cuánto vale d. D vale, ponemos d vale menos 2. D vale menos 2, ¿no? Sabemos que d vale menos 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar en esta primera ecuación. Si sabemos que d vale menos 2, reemplazamos para hallar el valor de f. Entonces borramos esto. Tuviéramos aquí 1 más con menos, nos quedaría menos 2 porque d es igual a menos 2. Entonces aquí ponemos, mira, estamos reemplazando. Tenemos más con menos 2 más f y eso es igual a 0. Tendríamos 1 más con menos 2 más f es igual a 0. Donde teníamos 1 menos 2 nos quedaría menos 1 más f, menos 1 más f es igual a 0, donde f será igual, menos 1 se va al otro lado con positivo. Nos quedaría que el valor de f aquí finalmente, f es igual a 1. Entonces ya encontramos los valores, vale. Entonces ya encontramos los valores de las letras. Entonces hacemos lo siguiente. Encontramos E, F y D. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, ¿no? Donde ponemos E o donde tenemos los valores, reemplazar, porque tenemos la ecuación general de una circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f, eso es igual a 0. Y vamos a reemplazar aquí, ¿no? Tendríamos que reemplazar, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más el valor de d sería menos 2, entonces sería aquí menos 2x más e sería más 4y más f es más 1, eso es igual a 0. Bien, aquí tenemos nosotros la ecuación general de la circunferencia. En esta ecuación nosotros no sabemos cuánto vale el radio. Esta también es la solución. Bien, aquí lo que vamos a hacer es completación de cuadrados, por lo tanto empezamos a agrupar. Esta es la ecuación general de la circunferencia, pero ahora vamos a calcular la ecuación ordinaria. Tendríamos que agrupar. Tendríamos x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado más 4y. Ese más 1 se va al otro lado con menos 1, ya lo aislamos, menos 1. Bien, ahora vamos a, aquí nos olvidamos dejar espacio, vamos a completar cuadrados. Aquí tendría más y al cuadrado más 4y. Bien, completamos al cuadrado, entonces agarramos el coeficiente que acompaña al término lineal en x y en 4, en y. Vemos que aquí va a ser menos 2. No importa, si no solo agarramos el coeficiente, entonces tenemos 2, lo dividimos entre 2 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vemos que aquí 2 entre 2 va a ser, 2 entre 2 sería 1, ¿no? 1 al cuadrado sería más 1. Para no alterar ponemos aquí más 1. De igual forma aquí lo vamos a dividir 4. En esta parte vemos 4 entre 2 y eso lo va al cuadrado. 4 entre 2 sería
2 elevado al cuadrado sería 4. Aquí ponemos 4, ¿no? Más 4. Pero para no alterar ponemos también aquí más 4, ¿vale? Estamos aquí, así no alteramos, sumamos este lado, sumamos este lado y no se altera la igualdad. Entonces aquí lo que hemos obtenido es un trinomio cuadrado perfecto, ¿vale? Aquí en esta parte es un trinomio cuadrado perfecto y aquí también. Su factorización sería x, la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercer término sería la raíz cuadrada más 1 sería 1. Y el signo que va es aquí el que está frente al término lineal, ¿no? Y eso elevado al cuadrado, más, igual forma aquí factorizamos y, sería en este caso más, raíz cuadrada de 4 sería 2 al cuadrado. Eso será igual, vemos que aquí estos son opuestos, y se nos van y nos queda simplemente 4. Entonces, esto vamos a tener que confrontar nosotros con el modelo de la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿no? Recordemos que el modelo de la ecuación de la circunferencia, la ordinaria tiene x menos h y eso elevado al cuadrado más y menos k y eso elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bien, vemos que aquí menos 1 va a ser tener que confrontarse con menos h. Menos 1 va a ser igual a menos h, ¿no? Entonces ponemos aquí menos h va a ser igual a menos 1. Igual forma, más 2 va a ser igual a menos k. Entonces haríamos menos k es igual a 2. Y radio al cuadrado va a ser igual a 4. Vale, entonces de aquí despejamos, podemos decir lo siguiente. Aquí multiplicamos por menos 1 para dar solución. Entonces teníamos h es igual a 1. Igual forma aquí multiplicamos por un negativo y nos quedaría menos 1. Y nos quedaría k es igual a menos 2. Y aquí raíz cuadrada de 4. Si sacamos aquí, se pasa al otro lado, nos quedaría raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces radio es igual a 2.